poquito acerca de el rey David. Probablemente muchos lo han escuchado acerca de él. No sé si las luces pueden quedar prendidas. ¿Sí? Gracias. Hemos escuchado hablar acerca del rey David. Él fue un gran escritor, un gran compositor. Escribió muchísimos textos, por ejemplo, los salmos que nosotros tenemos. Pero hubo una ocasión en que alguien le contó una historia al gran rey David. Y la historia fue probablemente la mejor historia que él había escuchado. La historia decía más o menos de la siguiente manera. Había dos hombres en una ciudad. Un hombre era muy rico y el otro era muy pobre. Como era de esperarse, el hombre rico tenía muchos bienes, tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas. Y el hombre pobre, lamentablemente, no tenía nada más que una oveja que había comprado con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, y esa ovejita se había vuelto parte de la familia. Es más, dicen que la ovejita creció junto a sus hijos como una mascota, comía del plato de su dueño, bebía del vaso de su dueño, y para su dueño más que solamente un animal, era como un hijo más, alguien o parte de la familia. Pero resulta que un día el hombre rico recibió invitados en su casa, quería preparar una cena y en lugar de tomar un animal de parte de su rebaño, que era un gran rebaño, fue a la casa del hombre pobre, tomó la única ovejita que tenía ese hombre pobre, la mató, la cocinó y la dio de comer a sus invitados ahí en su casa. Y esa fue la historia que escuchó David. Cuando David escuchó la historia, se indignó terrible. Es más, él juró, dice la Biblia, que iba a hacer justicia, porque no podía creer que existiera tal injusticia de que un hombre rico hubiera ido y le hubiera robado su única oveja a un hombre pobre sin haber tenido ninguna compasión de él. Ahora, lo que David nos esperaba en esta historia, y que ni siquiera le pasó por la mente cuando escuchó la historia, es que la historia no era más que una parábola para hacerle caer en cuenta que él era como ese hombre malo, como ese hombre rico, que le había robado lo único que tenía a un hombre que no tenía tanto como él. Porque David tenía riquezas, David era el rey, tenía palacios, David tenía posesiones, David tenía muchas esposas, aunque no debía, pero tenía muchas esposas, tenía muchos bienes, pero no le tembló la mano para mandar a matar a un hombre justo como lo fue Urías, porque previamente David se había acostado con la esposa de Urías y también la había dejado embarazada. Entonces cuando David se da cuenta, porque Natán, quien fue el que le cuenta la historia, le dice, por si acaso David, si no te habías dado cuenta, ese hombre eres tú. Se da cuenta y reacciona y comienza a llorar, comienza a pedir perdón, comienza a suplicarle al Señor e incluso escribe el salmo que muchos conocemos, ¿cierto? El Salmo 51, que es una oración, es una súplica de perdón y de restauración para Dios. Pero cuando yo leí esta historia otra vez, la historia de David y Natán, que por cierto, si lo quieren anotar, se encuentra en 2 de Samuel 12, en los primeros versículos. Cuando leí esta historia, me parecía increíble que David necesitó una historia, un cuento, para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Y es más, lo que me parecía más increíble es que aunque le contaron la historia, y la historia era obvia, ¿cierto? O sea, nosotros que la íbamos escuchando era como que, David, o sea, ¿cómo no te lo esperabas que te iban a decir que eres tú? Porque esa fue la indirecta más directa de la vida. O sea, estaba clarísimo que era David, pero David no se daba cuenta. O sea, no reaccionaba. Y es más, él estaba dispuesto a hacer justicia por una ovejita robada cuando él era el autor intelectual de un asesinato. Él estaba listo para ser juez y verdugo de ese hombre malo que se había robado la ovejita sin darse cuenta que él era el acusado en un juicio por asesinato. O sea, la necedad del momento de David es increíble y probablemente muchos diríamos, qué fresco, ¿cierto? Qué fresco para querer juzgar un robo, pero no darse cuenta de la situación, de la gravedad de su situación.
Y la verdad es que por sorprendente que nos pueda parecer la reacción de David o de repente lo indignados que nos podemos sentir a veces cuando leemos esa historia, es una tendencia natural del ser humano de señalar a otras personas, de señalar los errores de demás, de emitir juicios sobre las cosas que hacen los otros, sin darnos cuenta primero que cuando nosotros señalamos a alguien, ¿qué se dice? Hay 3 dedos por lo menos señalándonos a nosotros. Cuando estamos acusando a alguien por un robo, probablemente nosotros estamos acusados de asesinato, como le pasaba a David. Pero conociendo esa tendencia natural del ser humano de emitir juicios, de criticar, incluso de anticiparnos y decir cosas de los demás, no sé si les ha pasado, pero a veces uno dice algo de alguien y después te tienes que retractar. Y es como que, ay, no, me di cuenta que era diferente, que no era como yo había pensado. Pero ya previamente, tú emitiste un juicio. Ya previamente tú criticaste. Entonces, como nuestro corazón es así, el Señor Jesús escribió lo siguiente, y es una palabra que es muy importante cuando se habla de este tema, en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Muy conocido también. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice Jesús, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Y ahí viene la parte que muchos conocemos. Dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes qué cosa? Un tronco en el tuyo. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu ojo? Y Jesús termina diciéndonos o diciéndoles, hipócritas. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. O sea, más directo Jesús no podía hacer. Porque es una realidad que estamos acostumbrados a criticar y a juzgar a los demás. Es más, en nuestro contexto cristiano, es triste, pero muchas veces pobre del que se equivoca, porque generalmente, antes que estar listos para restaurar, muchas veces estamos listos para juzgar y para criticar. Entonces, conociendo esta realidad, yo creo que hay 2 principios que Jesús nos enseña en este pasaje y que son importantes de aplicar en nuestra vida. Porque ese espíritu crítico y de juicio es algo que necesitamos combatir. O sea, si realmente somos una familia, si realmente queremos ser justos, si realmente queremos demostrar lo que Dios es en nuestras vidas, necesitamos combatir eso. Y los 2 principios que vamos a aprender esta mañana nos van a ayudar para eso. El primer principio acerca del juicio es que el juicio dice más de nosotros que de los demás. ¿Me estás anotando? Puedes anotarlo ahí. El juicio dice más de nosotros mismos que de los demás. Ahora, escucha esto. Mientras que las palabras de juicio se enfocan en alguien más, la actitud de juicio pone en evidencia que algo en nosotros está mal. Y ahí lo tienen en pantalla. Mientras las palabras de juicio se enfocan en alguien más, la actitud de juicio pone en evidencia que algo en nosotros está mal. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros juzgamos, nuestras palabras hablan de otra persona. Mira que lo que está haciendo tal persona, o mira que fea su actitud, o mira cómo pudo ser posible, qué tal comportamiento, qué barbaridad. Entonces todo nuestro discurso se centra en alguien más, nuestras palabras se centran en alguien más. Pero lo que no nos damos cuenta es que mientras nosotros vamos hablando y criticando a otras personas, se está poniendo en evidencia que algo no está bien en nuestro corazón. Que algo no está correcto, porque si estuviera bien nuestro corazón, no estaríamos criticando y criticando y criticando las acciones de otras personas. ¿Sí entendemos esto? Entonces, las palabras de juicio o el juicio habla más de nosotros que de los demás. Cuando alguien habla y habla de los demás, critica a otros, menosprecia a otros, señala los pecados de los demás, por más que revista sus comentarios de espiritualidad o de preocupación, lo que en realidad está tratando de hacer es desviar la atención de sí mismo para ponerla sobre alguien más. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si la atención estuviera puesta sobre nosotros, las personas se darían cuenta de cómo verdaderamente somos nosotros. Entonces, a veces las personas que más guardan en el corazón
Las personas que más tienen por qué rendir cuentas son las que más señalan a los demás. ¿Para qué? Para poner la atención sobre otras personas y quitarla de sí mismo, quien probablemente tiene un asunto por arreglar en su corazón. Ahora, hay dos cosas que el juicio dice de nosotros mismos. Y lo primero es que la crítica o el juicio pone en evidencia el egoísmo de nuestro corazón. Es lo primero que va a salir a relucir, lo primero que va a resaltar. La crítica pone en evidencia el egoísmo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque una persona egoísta que piensa primero en sí mismo antes que en los demás va a hacer lo que sea necesario, incluso hacer quedar mal a otros para quedar bien él o ella. Entonces va a decir cosas duras acerca de alguien, así la otra persona queda embarrada, pero con tal de que ella o él quede bien parado. Eso es una actitud egoísta. Eso es algo que, por ejemplo, nosotros tenemos que combatir mucho y hemos aprendido en la consejería de pareja. Unos pastores muy sabios, o sea, mis papás, nos dijeron alguna vez, nunca se queden con la versión de una sola de las partes de la pareja de matrimonio. ¿Y cómo que es cierto? Nos hemos dado cuenta, experiencia tras experiencia, consejería tras consejería, que es bien importante escuchar a las dos partes. Porque cada uno viene con su emoción y cada uno va a contar, no necesariamente su versión, pero sí su perspectiva de las cosas. Es muy diferente. Nos van a venir y le van a poner su sentimiento y este y lo otro y por aquí y por allá. Y cuando tú te das el tiempo de escuchar a la otra parte, te das cuenta que a veces le echaron bastante barro la primera persona que llegó a la consejería. Y cuando ya llega el acusado o la acusada a la consejería, hay que limpiarle un poquito el barro, ¿cierto? Porque lo dejaron mal o la dejaron mal. Es importante escuchar a las dos partes. ¿Por qué? Porque la crítica muchas veces pone en evidencia el egoísmo de nuestro corazón. Así tengamos que hacer quedar mal a alguien, yo quedo bien. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No traten de quedar bien, básicamente está diciendo Pablo. Y la verdad, o sea, no seas egoísta. No embarres a otra persona, no critiques a otra persona, no le eches la culpa de todo a la otra persona, no trates de impresionar, más bien sean humildes. Porque ese espíritu de crítica que a veces tenemos, lo que está demostrando es el egoísmo de nuestro corazón. Pero en segundo lugar, la crítica pone en evidencia no solo el egoísmo, sino también el orgullo de nuestro corazón. Porque el corazón tiene una tendencia al orgullo. Y Mateo capítulo 7, versículo 3, que leíamos al inicio, dice lo siguiente. ¿Por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tienes un tronco en el tuyo? O sea, aquí en esta historia hay algo que está mal. Evidentemente. Para comenzar, un tronco no cabe en el ojo, ¿no? Pero es una manera de expresar que a veces hay cosas graves en nosotros de las cuales no nos hemos percatado. Pero si alguien tiene un tronco, digamos que cabe, si alguien tiene un tronco en el ojo, o siquiera una astilla en el ojo, ¿qué hace tratando de quitarle la basurita o la astilla al ojo de la otra persona en lugar de limpiarse su propio ojo, ¿cierto? Qué incómodo que es tener algo en el ojo. ¿No se les ha metido alguna vez una pestaña nada más? Qué doloroso que es. Las mujeres casi siempre nos pasa eso, no sé por qué. Pero qué feo, y uno no para y no para y no para y no para hasta que ya, sientes alivio. O cuando se te mete una basurita, está pasando de repente mucho viento y ¡pum!, se te mete algo en el ojo. ¡Ay, qué fastidio! Incluso le dice a la otra persona, a ver, tengo algo, ¿no? Y le haces examinar porque qué fastidioso que es tener algo en el ojo. Entonces, ¿por qué si una persona tiene un tronco en el ojo, de acuerdo al texto, no hace nada? Y más bien está con su ceguera y con su tronco acá, tratando de hurgarle el ojo a la otra persona. ¿Sabes qué? La respuesta es orgullo. Porque para comenzar, esa persona que tiene el tronco en el ojo no quiere reconocer que tiene un tronco en el ojo. Porque si lo reconociera, créanme que la tendencia natural es, me lo saco para que me alivie, para ya no tener ese fastidio, esa incomodidad.
pero como no lo quiero reconocer, me aguanto lo que tengo ahí en el ojo y más bien trato de ayudar, entre comillas, a la otra persona. Y eso no está bien. A veces tenemos que pensar un poco y ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué hay detrás de nuestra crítica constante a los demás? Cuando criticamos a amigos, a conocidos, a familiares, a nuestros pastores, aunque ustedes no hacen eso jamás, no te lo digo, a nuestra iglesia, a nuestros jefes, compañeros de trabajo, o sea, ¿hacia dónde apuntan nuestras palabras? ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Qué dice eso de nuestro corazón? Es más, ¿qué produce eso en las personas que nos escuchan criticar a otros? ¿Qué produce, por ejemplo, padres en sus hijos cuando ustedes usan palabras de crítica hacia otras personas? O como siempre les hemos dicho, ¿no? Cuando a veces pecamos y criticamos a la iglesia delante de nuestros hijos, delante de nuestros familiares, y luego tiempo más adelante le decimos, vamos a la iglesia, te invito, ¿no? Como, qué raro. Yo no querría ir. O sea, particularmente yo no querría ir a un lugar del que mis padres me han hablado mal. Claro, ¿qué sentido tiene? O sea, es incómodo. ¿Qué produce? Chicos, jóvenes, incluso adultos, ¿qué producen nuestros amigos que escuchen nuestra crítica constantemente? ¿Hacia dónde los estamos dirigiendo? Porque nos demos cuenta o no, nuestro juicio dice más de nosotros mismos que de lo que estamos hablando. Nuestro juicio dice más de nuestro propio corazón, de nuestra propia madurez, de la propia situación en la que estamos, que de la persona de la que estamos hablando. Por eso yo he aprendido, cuando yo estoy cerca de alguien que constantemente critica, habla mal de otros, digo, ay, en cualquier momento va a ser mi turno. En cualquier momento. Porque el que habla mal de alguien contigo, luego habla mal de ti con alguien. Apréndelo eso si no lo habías aprendido. El que habla mal de alguien contigo, luego habla mal de ti con alguien. Porque no es la situación, es el corazón de donde está saliendo la crítica. Es el corazón de donde está saliendo el juicio. Y ese corazón se va a ir con la persona donde la persona vaya. Y en algún punto te va a tocar. En algún punto nos va a tocar. Porque la crítica habla más de nosotros mismos que de las personas de las cuales estamos hablando. En segundo lugar, no solamente el juicio dice más de nosotros que de los demás, sino que tenemos que aprender que la gracia es más efectiva que el juicio. Dile a la persona que tienes a tu lado, la gracia es más efectiva que el juicio. Mucho más efectiva que el juicio. ¿Sabes? Una de las cosas que usamos a veces para justificar nuestro espíritu crítico, nuestra tendencia a la crítica, es la de que queremos generar un cambio, ¿no? Muchas veces escucho a personas decir, yo no estoy juzgando, estoy exhortando. Diferente, ay, te ofenden incluso cuando tú les dices. Otros dicen, yo no estoy criticando, solamente estoy dando un consejo, estoy dando una apreciación, estoy dando mi opinión. Y nos escondemos mucho detrás de la idea de tengo el derecho de decir lo que pienso, tengo el derecho de expresar lo que siento, tengo el derecho de expresar mi opinión. Pero a veces, lamentablemente, todas estas son excusas. A veces no estamos dando un consejo, a veces estamos criticando o juzgando a otra persona. Pero la verdad es que la palabra nos demuestra una y otra vez lo siguiente. Y es que la gracia es más efectiva que el juicio para producir cambios en personas o en situaciones. La gracia es mucho más efectiva que el juicio para producir cambios en personas o en situaciones. Por eso a veces decimos, ¿no? 5 minutos de oración son más efectivos que 2 horas de sermón. Porque la gracia es más efectiva que el juicio para producir cambios en las situaciones o en las personas a nuestro alrededor. Y Jesús lo demostró una y otra vez. Si leemos los evangelios. Como por ejemplo cuando le trajeron a esta mujer que había sido encontrada en adulterio, ¿cierto? Y cuando todos estaban listos para apedrearla, Jesús, ¿qué dice? El que esté libre de pecado, es decir, el que se haya sacado primero su tronco del ojo, que tire la primera piedra. Y cuando todos se fueron, porque todos tenemos un tronquito, una astilla o algo tenemos en el ojo, todos se fueron, Jesús le dice a la mujer,
¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó, entonces yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. La gracia es más efectiva que el juicio. La vida de esa mujer cambió para siempre, no con juicio, cambió con gracia. O como cuando Judas lo traicionó, hizo el trato para entregar a Jesús, ¿cierto? Y los llevó a los soldados a donde iba a estar Jesús y les dijo a los soldados: al hombre que yo le dé un beso en la mejilla, a ese lo tienen que arrestar, ese es Jesús. Llegaron y Judas evidentemente se acerca a su maestro, a su amigo, a su compañero, y le da un beso en la mejilla. Y Jesús, lejos de reprocharlo, y tenía derecho de reprocharlo, tenía derecho de decirle algo, una exhortadita por lo menos por lo que estaba pasando, lo único que le dice es: amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Y lo llama nuevamente amigo. No, traidor, desgraciado, te lo merecía, pero no. Amigo mío, haz lo que viniste a hacer. Y más adelante, páginas más adelante en los evangelios, cuando Jesús está colgado en la cruz, después de haber sido maltratado, insultado, menospreciado de todas las formas posibles, mira a las personas que están a su alrededor. En ese momento, los mismos que le habían flagelado, los mismos que le habían escupido, los mismos que se habían burlado, y levanta su mirada al cielo y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y sabes qué tan efectiva fue la gracia de Jesús? Que dice que uno de los soldados que estaba ahí, uno de los que lo había colgado en la cruz, se para y en silencio dice: este verdaderamente era el Hijo de Dios. No porque Jesús los exhortó a todos, porque Jesús hizo una oración sencilla de gracia, que era: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso le impactó tanto al soldado que dijo: este verdaderamente sí era el Hijo de Dios, porque la gracia es más efectiva que el juicio para producir cambio en las personas o en las situaciones a nuestro alrededor. ¿Sabes? Esta gracia es tan efectiva y aún hoy, después de 2000 años, cuando escuchamos estas historias, impacta nuestro corazón pensar en la gracia del Señor con nuestras vidas. Y es que hay 3 verdades que tenemos que saber de la gracia. La gracia atrae, mientras el juicio aleja. La gracia atrae a otros, es como miel. El juicio es como vinagre. La gracia atrae, el juicio aleja. Es que nadie quiere estar cerca de alguien que todo el tiempo está critique. La primera vez es divertido, porque es como que: ¿sí? A ver, cuéntame más. Nos da el chisme por dentro. Pero la segunda y la tercera, y cada vez que te juntas con esa persona critica, y en la siguiente reunión vuelve a criticar, y en la siguiente oportunidad vuelve a criticar, eso hace que nosotros nos alejemos. La gracia atrae, el juicio aleja. En segundo lugar, que dice: la gracia sana, mientras el juicio hiere. Y no necesitamos más heridas porque el pecado ya nos hirió lo suficiente. Mira, yo te digo un secreto. La persona que cae, la persona que peca, la persona que está mal, ya está herida. Porque el pecado solo daña, solo lastima, destruye todo lo bueno. Entonces, si nosotros vamos a recibir a la persona que ha caído, que se ha equivocado, que ha pecado, y le vamos a dar un par de palazos encima, no estamos sanando. Lo que estamos es hiriendo más, haciendo herida sobre herida. Eso no sirve. Y en tercer lugar, la gracia que dice: restaura, mientras el juicio destruye. Porque al juicio solamente le importa señalar lo malo, pero a la gracia le importa señalar la posibilidad de lo que Dios puede hacer aún en medio de lo malo, aún a pesar de lo malo. El juicio dice: has pecado. La gracia dice: sí, pero Jesús murió por tus pecados, te quiere dar una segunda oportunidad. La gracia no niega lo malo, pero la gracia pone el amor y la bondad de Dios por encima de lo malo. Por eso la gracia restaura, mientras el juicio destruye. Y es esa gracia, el sabernos perdonados por Dios, el entender que Dios lo conoce todo y aún así nos ama. Es el entender que Él sabe cada pensamiento, aún esos que son impronunciables, inmencionables, y aún así nos ama. Es que las veces que nosotros nos hemos alejado de Él, Él nos ha perseguido y nos ha vuelto a traer a su casa. Eso es gracia.
Y por eso es que nosotros seguimos a Jesús y nos mantenemos cerca de Jesús. No por una imposición, no por una religión, como nos dicen, no por una obligación. Es porque la gracia atrae a Jesús. El amor atrae, el amor cautiva, es una cosa que no se puede evitar. Porque nos sabemos amados por Dios. Es que le seguimos, le servimos y le amamos. Porque como enseña la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La gracia es más efectiva que cualquier cosa que nosotros podamos hacer para cambiar a alguien. Y con todo eso que hemos compartido esta mañana, no digo que no llamemos malo a lo malo. No digo que no llamemos bueno a lo bueno. No digo que no deba existir la corrección o la exhortación. Pero una cosa es discernimiento, que es la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, y otra cosa es la crítica. Porque el discernimiento me sirve a mí para diferenciar lo bueno y lo malo que yo debería o no debería de hacer. Pero la crítica se enfoca en lo malo que los demás están haciendo. Ahora, no digo que no debamos corregir, la corrección se necesita y debe existir. Es más, la Biblia nos enseña, debemos corregirnos, debemos exhortarnos los unos a los otros. Pero la corrección y el juicio son dos cosas muy diferentes. Porque mira lo que dice en la pantalla. La corrección se enfoca en la mejoría y en la restauración. Si no está en la pantalla no hay ningún problema. Mientras que el juicio se enfoca en la acusación y en la condenación. Lo voy a repetir. La corrección se enfoca en la mejoría y en la restauración. Mientras que el juicio se enfoca en la acusación y la condenación. Cuando nosotros corregimos, estamos tratando de que la persona mejore, de que la persona se restaure, de que la persona crezca, de que la persona avance. Cuando nosotros juzgamos, estamos solamente acusando y condenando a la otra persona. Y aquí es donde cada uno de nosotros debe hacer un autoexamen, una evaluación personal. O sea, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Estamos edificando con gracia o estamos destruyendo con juicio? Porque mira, no está mal querer sacarle la astillita del ojo a alguien. Ya lo hemos dicho, a veces ayudamos a otros a sacarse algo del ojo. Pero lo que no está bien es que no podamos ver lo que está mal en nosotros. Porque eso entorpece la posibilidad de que nosotros podamos ayudar a alguien más. Y lo que a veces tenemos que hacer es mirar hacia adentro en vez de mirar hacia afuera. Y mirar hacia adentro y decirle, Señor, tengo un tronco en el ojo. Suena raro, ¿no? Pero tengo un tronco. Tengo una astilla, tengo algo que me molesta, que no he cambiado, que no he confesado, que no te he pedido perdón o que no quiero cambiar, no sé cómo hacer con esto. Esto soy yo, límpiame para poder ser efectivo en el momento de tratar de ayudar a otras personas. Porque está bien tratar de ayudar a otros. Pero mira primero cómo está tu corazón. Porque cuando nuestro corazón está manchado de pecado, cuando nuestro corazón está herido, cuando nuestro corazón está mal, en nuestro intento de ayudar vamos a lastimar. Porque no estamos en la posición para hacerlo. Porque si nuestra herida está ahí sin sanar y nosotros estamos haciendo esfuerzos por otra persona, por otra situación, vamos haciéndonos más y más y más y más daño a nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, saca primero lo que hay en tu ojo y luego ve y ayuda a alguien más. Y llegan momentos en los que tenemos que pararnos y hacer como el apóstol Pablo le aconsejó a la iglesia antes de tomar la Santa Cena y le dijo, cada uno examínese a sí mismo. Pruebe cada uno su propio corazón. No le dijo, vean alrededor, a ver cómo están los demás. Examina a tu hermano de la derecha, ¿no? Juzga la situación de tu hermano de la izquierda, ¿no? Le dice Pablo a la iglesia, examínate a ti mismo. Ve cómo está tu corazón. Y hay momentos en la vida en que tenemos que hacer ese alto y orar como oró el salmista en Salmo 139, versículos 23 y 24, donde dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No dijo, Señor, examina a esta iglesia, conoce el corazón de ellos. No, examíname a mí mismo y conoce mi corazón. ¿Qué más dice? Pruébame
y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa, ¿en quién? En mí, no en los demás. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame, otra vez, por el camino de la vida eterna. Esta es la actitud que necesitamos nosotros. Señor, examina mi corazón, porque todos tenemos basurita en el ojo, porque todos tenemos astillas y algunos cargamos con troncos en nuestra vida. Todos. Por eso necesitamos decir, Señor, examina mi corazón. Pruébame, dice, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, esas cosas que nos perturban la mente, con la que uno batalla y a veces da hasta roche decirlas en voz alta. Señor, examina, conoce los pensamientos que me inquietan y señálame a mí cualquier cosa en mí que a ti te ofenda. ¿Para qué? Para que de esa manera tú me puedas guiar por el camino de la vida eterna. Cuando reemplazamos juicio por autoexamen y cuando reemplazamos juicio por gracia, todo comienza a cambiar. Nuestras relaciones cambian, se hacen más edificantes. Nuestra iglesia cambia, se hace más saludable, nuestras familias cambian, porque comienza a reinar el Espíritu de Cristo en lugar del espíritu del enemigo. Recuerden algo, Satanás es el acusador. Satanás es el que nos quiere condenar. Y cuando nosotros permitimos que ese espíritu de crítica esté en nuestro corazón y en nuestra vida, no estamos siguiendo el espíritu de Cristo, sino el espíritu del enemigo. Y Jesús dice, reemplaza la crítica con gracia y reemplaza la crítica con autoexamen. Entonces yo voy a quitar cualquier basurita de tu vida para que estés libre, con manos abiertas, para poder ayudar a otros. Porque todos necesitamos ayudarnos. Todos necesitamos ayuda. Pero la ayuda libre de juicio y llena de gracia. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Estoy seguro de que Dios ha hablado a tu vida y si quieres conocer más de Él y de nuestra iglesia, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como ICFE. Estaremos felices de estar en contacto contigo. Que Dios te bendiga.